Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que son los tipos de software. Es importante entender que cada uno de estos tipos permiten hacer lo que son tareas y procesos generales, cosas muy específicas, tienen características y funcionalidades muy particulares, y esto que te voy a mostrar hoy es vital y te va a permitir saber cómo contribuir con los demás, mediante qué tipos de software, básicamente. Muy bien, el primer tipo de software es el software de aplicación. Hay que entender que este software está diseñado únicamente para lo que son los usuarios finales. Mejor dicho, esas son las aplicaciones que hoy normalmente utilizamos. Cuando tú dices voy a descargarme una aplicación, técnicamente te estás descargando un software de aplicación, como su tecnicismo como tal. Y hay que entender que este tipo de software tiene subtipos como tal. Hoy en día, este tipo de software corresponde o es el alma de los dispositivos digitales, móviles, PC, cualquier otro. Y esto permite en muchos escenarios abordar muchos nichos, como ventas, comercios en línea, mercado de valores. Hay muchas aplicaciones que se dedican a lo que son medios de pagos, transferencias de dinero, registro de transacciones. Realmente todas estas cosas existen mediante aplicaciones, y hay que entender que cuando se habla de una solución digital, normalmente viene representado en lo que es una aplicación. Este tipo de soluciones son las más comunes, son las que utilizamos todos para cualquier tipo de uso, editores de texto, multimedia, un sinfín de aplicaciones, y esto pues bueno, es parte de lo que es el software de aplicación. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el software de sistema. Hay que entender que este tipo de software es la plataforma, es el punto medio o el punto más abajo de lo que es el software de aplicación. ¿En qué sentido? En que un software de aplicación debe ir siempre por encima de lo que es un software de sistema. Normalmente este tipo de software son los más conocidos, los software o lo que son los sistemas operativos, Linux, Mac, Windows, etc. Hay que entender que este tipo de software representa lo que son las bibliotecas, los ensambladores, los compiladores, cosas que ya hemos hablado, y este tipo de software se utiliza para lo que son las configuraciones y preferencias a nivel de sistema como tal. Este tipo de software también complementa mucho lo que son utilitarios del sistema, administración de lo que son archivos, o lo que también se conoce como el DOS, que es uno de los software de sistema más conocidos, y obviamente nos permite en cierta manera interactuar con lo que son los recursos, con el hardware, memoria RAM, CPU, disco e infinidad de dispositivos, y para hacer eso se necesita lo que son software de sistemas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el firmware, que es otro tipo de software. Hay que entender que esta es la base del software de sistema, es una capa aún más abajo. Hemos hablado de software de aplicación, software de sistema, y sobre ese software va el firmware, que es una capa más abajo, que es básicamente el software que se almacena dentro de lo que es, por ejemplo, la placa base, lo que es la tarjeta madre del dispositivo. Eso, si no lo sabías, tiene un software, y ese tipo de software es el tipo firmware. Cuando se utiliza y se lleva a cabo, realmente siempre lo estamos utilizando mientras el dispositivo esté encendido, pero algo particular que tiene esto es que nos permite tener acceso a lo que se conoce como el BIOS dentro de un dispositivo, sea computadora normalmente. Para nosotros acceder a ese tipo de software tenemos que activar lo que también se conoce como el BIOS, acceder al BIOS, y eso es un software más específico, más especializado para usuarios intermedios, quizás avanzados, o usuarios básicos, dependiendo del uso que se le dé. Sin embargo, este software va un poco más allá y tiene una interacción más directa con lo que son las piezas del hardware, con lo que son los elementos del hardware, y obviamente pues este tipo de software nos garantiza el funcionamiento como tal del hardware, permite hacer comprobaciones de estado de dicho hardware, validar la existencia, si hay un sistema operativo instalado o no, nos permite otorgar control a ciertas opciones o ciertas características que puedan ser necesarias para nosotros acceder a dicho software. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el software de programación. Este tipo es un subconjunto del software del sistema, de lo que ya hemos hablado. Este tipo de software va muy relacionado con lo que son las herramientas para el desarrollo de software. También se le conoce como uno de los tantos tipos, son los IDEs o los entornos de desarrollo integrado, que son software que se diseñan para crear software, aunque sea un poco redundante, así es el término. Este tipo de software vienen ambientados, nos permiten rastrear errores, hacer depuración, mantener otros programas o aplicaciones, darle el mantenimiento. Obviamente nos permite desarrollar dichas aplicaciones, y por ende también nos permite lo que es compilar dicho proyecto y utilizar lo que son compiladores e intérpretes, que también son como otros elementos que se adhieren a este tipo de software y que nos permiten en cierta manera trabajar de una forma más cómoda. Algo que hay que entender también es que este
Este tipo de software normalmente, como ya te he dicho, está compuesto de ensambladores y depuradores. Y otra de las características es que nos permite validar lo que es la sintaxis de dicho código. Todas estas características las abordan lo que son los software de programación, y obviamente esto en cierta medida y bastante, diría yo, contribuye a lo que es que el código sea más rápido, nos permita medir también lo que es el rendimiento de dicho software. A la larga contribuye a que el software que se vaya desarrollando sea más robusto. Por ende, entonces este tipo de software son bastante útiles, son de los que normalmente vamos a utilizar como desarrolladores de software. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el controlador de software. Este tipo de software es un subconjunto, ya lo he mencionado, del software del sistema, y está más relacionado a lo que son los drivers, lo que se conoce como los drivers o el software que hace que ciertos hardwares funcionen de forma correcta. Por ejemplo, el sonido, por ejemplo, el teclado, el mouse, todo eso tiene internamente, sea de forma preinstalada o que tú se lo instales directamente, lo que es un controlador de software, que a su vez permite hacer que dicho dispositivo funcione a nivel de capa del sistema, a nivel de sistema operativo. Es importante entender que este tipo de software reúne mucha información, compila mucha información de lo que es el sistema operativo. En cierta medida es bastante útil porque mucha de esta información e instrucciones la tiene que consumir el sistema operativo para saber si un hardware está funcionando, está correcto, está bien instalado. Esa interacción con el hardware permite en cierta manera hacer que dicho hardware tenga un comportamiento específico para el cual fue diseñado. Por ejemplo, el mouse, el teclado deben tener la funcionalidad, el controlador de software adecuado para que tenga el comportamiento que realmente tiene ese dispositivo para el cual fue diseñado. Hay que entender que cada dispositivo tiene su controlador particular e independiente. Cada uno debe tener su propio controlador de software. Muchos de estos controladores los provee el dicho fabricante. Muchos vienen por defecto, que el mismo sistema operativo hoy en día y los más modernos traen drivers genéricos y preinstalados. Sin embargo, ya para casos más particulares es necesario tener el dicho controlador de software propiamente de lo que es el fabricante de dicho hardware. Entonces, esos son como los conceptos generales de lo que es el controlador de software. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el software gratuito o el freeware, que es como también se le conoce en inglés. Y algo que hay que aclarar en este punto es que software gratuito no significa software libre. Punto importante, no significa que el código fuente esté abierto al público, de eso ya te voy a estar hablando. Este tipo de software no nos permite o no nos requiere, eso es lo bueno, en cierta medida, no nos requiere un pago por dicho uso. Entonces hay que entender que no es software libre, el software gratuito no nos da el código fuente en todos los escenarios, y algo que también tiene bueno es que dicho software gratuito no es necesario hacer un pago por usarlo. Algo que también es bueno y trae este tipo de software es que no nos obliga en ciertas ocasiones a hacer upgrade de dicho software. Si yo instalé hoy la versión cualquiera y el día de mañana o el siguiente año el software se actualiza, dicho software no me obliga a mí a que yo lo tengo que actualizar por cualquier necesidad que yo tenga. Si yo no quiero hacer un upgrade o una actualización de dicho software en mi dispositivo, pues este tipo de software gratuito contribuye mucho a lo que es esto, no es obligatorio. También tiene una de las características es que puedes desinstalarlo en cualquier momento, y algo que también va a permitir este tipo de software es que el licenciamiento tiene un esquema bastante establecido. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, para los usuarios comunes y corrientes como tú y yo, pues el software es gratis, pero si ya lo va a adquirir una empresa o una organización un poco más grande y de diferentes usuarios, pues obviamente allí sí se aplica otro tipo de políticas para adquirir dicho software mediante licenciamiento, mediante un soporte que se establezca. Cada empresa tiene sus definiciones. Sin embargo, esto es algo que es bastante curioso y es una de las cosas que hay que entender de lo que es el software gratuito. Mucho también de esto es que hay que entender que este software se utiliza y se puede usar para uso privado, para uso personal, como también hay muchos escenarios. Sin embargo, en cierta medida se mantienen lo que son los derechos de autor del fabricante. Todo este tipo de software que hoy en día existe son muy útiles para poder compartir entre usuarios comunes como nosotros, tú y yo, como somos comúnmente, y a su vez contribuye al crecimiento de dicho software, a sacar nuevas versiones mejoradas. Bueno, es parte de una estrategia y a su vez un tipo de software que hoy en día se utiliza. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el shareware, que es un subconjunto del tipo de software gratuito del que ya te he hablado. Una de las grandes
grandes diferencias es que el tiempo de uso es muy limitado. No es un software gratuito para toda la vida, el tiempo es muy concreto y muy establecido. Este tipo de software permite evaluar las características de dicho software y con un tiempo limitado, por ejemplo, 3 meses para usarlo, 1 año para usarlo. Cada fabricante tiene sus esquemas de licenciamiento, por llamarlo de esa manera, o de uso. Nos permite hacer pruebas funcionales sobre el software, cerciorarnos y validar que dicho software funcione para lo que nosotros estamos buscando, para las necesidades del negocio, y obviamente nos habilita siempre la opción de hacer una precompra. Básicamente nos prepara, nos pone un esquema de precompra. Bueno, quiero el software, voy a probarlo, voy a ver si cumple con lo que necesita mi negocio, y si no, lo dejo de usar, y si lo necesito, realmente ahí sí doy el siguiente paso, que es la adquisición de dicho software. Un caso bastante conocido es el caso de WinZip, que es un compresor de archivos, todos los habremos conocido, y que nos permite comprimir archivos y pues hacer varias cosas. Sin embargo, pues bueno, es un software que, a pesar de que fue desarrollado muchas décadas atrás, aún sigue su versión gratuita, pero con un tiempo limitado. Pues es uno de los casos más comunes que vas a escuchar, muy coloquiales hoy en día dentro de lo que es esta industria. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el software de código abierto. Vamos a otra etapa y hay que entender que, pues bueno, el código abierto también se le conoce como open source. Esto, en cierta medida, es un tipo de software que nos permite, en primera instancia, explorar todo el código fuente. Tenemos acceso a todo el código, se nos entrega. Mediante ese código podemos ver tanto el estado actual como la evolución que ha tenido normalmente dicho proyecto, dicho software que necesitemos o que estemos utilizando y que sea de código abierto. Esto trae muchas ventajas, que es que se utiliza para siempre darle mejora constante por toda la comunidad de desarrolladores. Siempre existen estas comunidades que hoy en día contribuyen mucho a lo que es el software libre, el código open source, código abierto, y esto pues obviamente fomenta en gran escala lo que es el desarrollo, el sacar adelante dichos proyectos. Contribuye mucho a lo que es el consumir hoy en día para nosotros y para la gente en general software de código libre, que eso es una forma también que son dentro de los objetivos que tiene este tipo de soluciones de software. Con el código abierto podemos hacer lo que se conoce como clonar, que es ir a tomar un repositorio oficial de dicho software, ir a ese sitio oficial, clonarlo, ver el código y ponerlo a ejecutar en tu máquina, en tu dispositivo. Un caso muy común es el caso de Linux, que es un sistema operativo de código abierto en donde tú puedes navegar dentro de ese mar de código y ver cómo están hechos diferentes opciones y funcionalidades específicas del sistema operativo. Y obviamente mucho de este código se encuentra en lo que es GitHub, que es una plataforma para compartir código abierto, software de código abierto. Hay también opciones para poner repositorios de forma privada, eso también es como elección. Sin embargo, mucho del uso que se le da a esa plataforma es para contribuir y compartir código abierto como tal. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el software de código cerrado. Este tipo de software no expone el código fuente, eso ya el mismo término te da la información. Este tipo de software sí o sí, o en la mayoría de los casos, da y ofrece lo que es un licenciamiento. Tienes que pagar para usar dicho software, y normalmente este tipo de software se utiliza para uso comercial y uso privado. Esto va siempre, en la mayoría de los casos, va de la mano con lo que son organizaciones de software que se dedican y trabajan en el nicho de crear software para la venta y comercialización, y la manera de poder, o una de las formas de poder generar ganancias ofreciendo un licenciamiento a los usuarios o las organizaciones que vayan a utilizar dicho software. Algo que tiene particularmente el código cerrado es que no se puede copiar, no se puede hacer cracking, que es como ingeniería inversa, por llamarlo así, o hacer modificaciones sobre el software que no son oficiales por el fabricante. Y en ciertos casos también existe parte de lo que es el código cerrado, existe lo que es el for free, que es como una versión gratuita de código cerrado. Nunca vas a tener acceso al código, pero que te permite poder utilizar la herramienta hasta cierto límite. Un caso bastante común es el caso de OneDrive, que como ya sabrás existe la versión for free, que es en donde nosotros subimos los archivos a la nube. Existe la versión for business, que esa sí es paga, es privada. Hay muchas otras cosas y funcionalidades que trae dicha aplicación como tal, que son particulares para las personas que adquieren la licencia. Y parte de este tipo de software es que la inversión que se haga en desarrolladores, infraestructura, en todo lo que requiere lo que es el desarrollo de software como tal,
sea remunerado, que se pueda recuperar esa inversión. Normalmente nosotros como desarrolladores trabajamos o hemos tenido, pues en lo personal he tenido esa experiencia de que he trabajado para empresas que se dedican a ese nicho, y obviamente la forma de ganar dinero para estas empresas es haciendo que el software sea cerrado. Esto contribuye a lo que es el ciclo de software y obviamente a lo que es la parte económica de dicha organización, y que esto a la vez permite que organizaciones y software contribuyen mucho a lo que es la contratación de nuevos desarrolladores, porque existe un modelo de negocios detrás de lo que es este tipo de software. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el software de utilidad. También se le conoce como utility software. Lo vas a escuchar allí en varias referencias. Este tipo de software contribuye mucho a lo que es la estabilidad del sistema, permite analizar lo que es el tema operativo o un dispositivo como tal. Si queremos realizar un formateo, no sé, un formateo de un disco duro, y el disco duro a nivel de sistema operativo genera ciertas limitaciones por cualquier razón que sea, que normalmente eso ocurre, pues nosotros podemos utilizar lo que es un software de utilidad y con eso podemos optimizar en cierta medida un dispositivo. Esto en muchos casos viene incluido dentro del sistema operativo el que estemos utilizando. Mucho de esto no es así, sino que hay que descargarlo de fuentes terceras, y esto en cierta medida lo que hace es contribuir a lo que es el rendimiento de dicho dispositivo, ver las métricas de cómo se comporta, por ejemplo, la memoria RAM, la CPU. Normalmente los sistemas operativos traen cierta información, y si queremos ir al detalle de cómo se comporta un dispositivo, tenemos que adquirir este tipo de software que son más detallados y van más a lo concreto. Y obviamente este tipo de software permite generar alertas y lo que es generar las métricas reales de lo que puede ser la memoria o el CPU de un dispositivo. Hay un caso bastante común y que quizás tú también conoces, que es como es el administrador de Windows, que es un software que viene dentro de lo que son el sistema operativo de Windows. También Linux lo tiene a su estilo y manera y su nombre, pero este tipo de software son tipos de software de utilidad que permiten ver métricas, comportamientos específicos, son bastante técnicos para poderlos entender. Y algo que también tiene este tipo de software son como por ejemplo los casos de anti-malware, los antivirus. También se utiliza lo que son software para hacer backups, tanto en diferentes equipos como de forma local. Hay diferentes software de utilidad que nos permiten hacer este tipo de acciones de una forma más sencilla. No es necesario tanta complejidad para llevarlos a cabo.